Como sabemos, le quedan pocos días al gobierno de Gustavo Petro y más que un balance, queremos saber cómo fue ese primer gobierno de izquierda en nuestro país. Cecilia López Montaño, exministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro, escribió un libro titulado Gobierno Petro, solo una pausa, y precisamente tenemos a la exministra en cabina. Exministra, bienvenida a los micrófonos de Caracol Radio. Bueno, es un placer estar aquí y mil gracias por esta oportunidad. Exministra, muchas gracias por acompañarnos. Este es el libro de la exministra y es muy interesante, muy fácil de leer. Le digo que yo me senté y en unas 6 horas lo leí todo. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje que llega a todo el mundo y además es un tema muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque el Petro de este momento ya va de salida. Sí. Y entonces, primero que todo, ¿por qué pone en el título solo una pausa? Es decir, en pregunta, ¿solo una pausa? Pues mira, puse ese título por una sencilla razón. Conversé con unas personas que solo han visto las cosas negativas del gobierno y han ignorado cambios que ha hecho. Entonces encontré en ese momento que era muy importante ver por qué lo decían. Y decían, no, esto es una pausa, volvemos a lo anterior. Por eso puse ese título. Bueno, exministra, usted habla también en el libro de los fantasmas que acompañaron a Petro en estos 4 años. Quiero que les cuente a los oyentes y a los que nos están viendo cuáles son esos fantasmas. Bueno, el primer fantasma fue el del neoliberalismo. No, eso fue una obsesión, porque el presidente confunde una escuela de pensamiento, que es la escuela neoliberal, con una disciplina, la economía. Y eso le hizo mucho daño a la tecnocracia, pues la tecnocracia terminó calificada como neoliberal y la sacaron del gobierno, y eso le hizo un daño muy grande al manejo de lo público. Le hizo un gran daño a la economía porque se descuidaron los equilibrios macroeconómicos, que este país ha sido famoso por una disciplina en el manejo de la economía. Y en general le hizo mucho daño a todo lo que tenía que ver con decisiones técnicas, porque subestimó esto, todo era neoliberal. Y el otro fantasma fue el de la izquierda, es decir, ahí su obsesión por estatizar actividades sociales que venían de una mezcla de Estado y mercado. La salud, yo diría que sería una de las grandes víctimas, y de alguna manera el agro. Acuérdense lo de la expropiación express. Es decir, entonces me parece que esos dos fantasmas marcaron muchísimo el gobierno del presidente. Exministra, usted habla en su libro de 4 momentos o de 4 presidentes. ¿Por qué se dan esas transformaciones del primer mandatario? Pues mire, es muy sorprendente, pero el presidente empieza como socialdemócrata. Y eso nos atrajo a nosotros, lo que nunca hemos sido de izquierda abiertamente, sino hemos sido socialdemócratas. Esa fue la primera parte, que duró 8 meses. A los 8 meses, el 1 de mayo, cuando salimos, surge el presidente de izquierda. Un presidente de izquierda muy impulsado por la izquierda dura del petrismo. Y ahí el presidente se mueve entre una izquierda muy dura y una izquierda moderada. ¿Qué tiene que ver con la salida de los ministros que estaban? Claro, ahí se rompe el socialdemócrata. Yo sentí, y personalmente en el libro lo cuento, sentí que esa presión venía del ala más fuerte de la izquierda, que decía, esto porque están ahí, ya abrieron el camino, ya nos toca a nosotros. Yo creo que el presidente sintió esa presión, eso es mi hipótesis. Entonces surge el presidente, después del presidente de izquierda, surge el presidente, después del presidente socialdemócrata, surge el de izquierda, ya muy duro. Ahí está esta idea de la salud en manos del Estado, la educación pública como prioritaria, etcétera. Y después viene el presidente populista. Y empieza él a prometer cosas que no puede cumplir, entre otras porque no tiene los equipos de gobierno que debería. Y después finalmente viene el caudillo. Ese fue el presidente, en mi opinión, de la última etapa, donde él asume una postura que nunca tuvo antes, es el dueño de los consejos de ministros, todos los demás son unos ineptos y además se lo aguantan. Yo no entiendo cómo los equipos se dejaron manipular de esa manera, y ahí, hasta ahí llegué yo. Yo creo que después vino otro que no está en el libro, que es el proselitista, el jefe de la campaña. Doctora Cecilia, precisamente le iba a preguntar eso. ¿Cuál es el quinto Petro? Ya lo acaba de decir que sería el proselitista. Sí. ¿Y cómo se desarrolla ese Petro? Pues mire, el presidente hace una cosa que yo no sé este país cómo se lo tolera. Todos los presidentes de alguna manera inciden en la campaña, pero esto fue de un descaro absoluto. Inclusive
funcionarios que salen como Harman a hacer política descaradamente cuando había hecho política desde adentro y cuando se acaba la campaña vuelve al puesto. Y uno se pregunta cómo así. Ahí hay un problema de las cifras que yo menciono en el libro que me preocupa mucho. Creo que las cifras usaron un lenguaje y sometieron las cifras al discurso. Entonces, no sé si el regreso de algunos funcionarios que estaban haciendo política es eso, pero sí fue una participación demasiado descarada del presidente y yo no entiendo cómo la institucionalidad colombiana, primero, no tuvo mecanismos para frenarlo, pero con todo y eso, al final no pudieron imponerse. Doctora Cecilia, aparte del socialdemócrata, digamos que usted dice que es básicamente cuando ustedes salen del gobierno, ¿por qué cree usted que el gobierno o el presidente Petro siguió con esos cambios? O sea, no se quedó después en el segundo, sino que siguió al tercero, siguió al cuarto y ya vamos en el quinto. Es que yo creo que ahí hay una mezcla de cosas. Yo creo que la salida, si usted mira el periodo en que el presidente tuvo la mayor oportunidad de hacer grandes reformas, fueron los primeros meses. Ya en los segundos meses, él empieza, porque él es un tipo inteligente, eso todo podemos decir del presidente Petro, menos que no es un tipo inteligente. Se empezó a dar cuenta de su frustración, de que su equipo no le respondía, pero no le respondía porque él, en mi opinión, cometió un error muy grave después de haber trabajado para ser presidente muchos años, no preparó un equipo. Y le tocó improvisar equipo. Gente muy buena como activista, pero que no conocía el Estado. Yo he estado en muchos gobiernos, el Estado es muy complejo. Entonces me parece que él en ese proceso, una mezcla de frustración, de desesperación y un cambio de personalidad muy notorio. Yo no reconozco al presidente de hoy con el presidente con el cual yo trabajé, ni al gobierno de hoy con el gobierno en que yo estuve. Sí, doctora Cecilia, sin embargo, se ha destacado mucho la labor que quizá hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro en la entrega de tierras y precisamente no sé si tal vez ya ha tenido oportunidad de leer las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro en los últimos días sobre el supuesto aumento de las amenazas contra comunidades agrarias y campesinas que precisamente obtuvieron tierras en este gobierno. ¿Usted tiene quizá preocupación o debería más bien el país preocuparse de que haya una escalada de la violencia precisamente a campesinos que recibieron tierras ahora durante el gobierno de Abelardo de la Espriella? Bueno, primero que todo, lo que yo quiero decir, hay dos cosas que quiero decir sobre eso. Las cifras de tierras no son las que son reales, las del gobierno. El gobierno usó la palabra gestionar. Gestionar no es entregar tierra, gestionar es iniciar procesos. Hasta el 30 de diciembre, según las cifras de ellos, porque ¿por qué nunca están registradas las cifras de entrega de tierras en el CIPO? Que es lo que legalmente debía hacer. Ahí no hay registro. Los esquemas que ellos usaron, a mí me dan 55,000 tierras entregadas con título. Eso es lo que toca. No son ni 200, ni 1,000,000, ni 500. Entonces, primero que todo, las cifras no son las reales. Después la ministra aceptó que a mayo había 80,000. Perfecto. Ya eso es bastante, pero no son miles, ni son millones. Entonces, primero es eso. Primero, inflaron las cifras. Segundo, aquí hay un mensaje para este gobierno. Yo sí tengo una preocupación, porque yo voté en blanco. O sea, yo tengo la libertad de hablar tanto del gobierno que sale como del gobierno que entra. Yo tengo una preocupación. El gobierno que entra tiene que reconocer que este gobierno sí hizo unas cosas que cambiaron al país. Aquí hay un porcentaje muy alto, yo no sé si es el 50, sí, claro, pero por lo menos es el 40, de gente que por primera vez se le escuchó. Yo siempre he dicho que a mí me sorprende que a Petro no lo apoyara el 60%. ¿Por qué? Porque el 28% son pobres, pero el 30% son vulnerables. Nadie habla del vendedor de aguacate en la calle. Aquí hay 58, 2/3 casi de la población que ha estado al margen del desarrollo. El presidente le dio voz a un pedazo de eso. A un pedazo, ni siquiera a la clase media baja, sino a los pobres. Pero eso es una realidad y ahí les generó una cosa. Puede que no le haya dado todo lo que dijo que iba a dar, pero sí les generó expectativas. Y esas expectativas este gobierno las tiene que empezar a cumplir, si no se le arma un lío de la Madonna. Y a mí me da susto que en este gobierno estén con la idea de una parte del país que solo reconoce las cosas malas de Petro y no reconoce las cosas trascendentales que hizo, como esta. Darle voz a una población que por siglos no la tuvo. Doctora Cecilia, precisamente, ya para cerrar la entrevista, esa gente,
a la que Petro le dio la voz, que muchos años, por muchos gobiernos fue descuidada, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quedan huérfanos o pues será que Petro sigue ahí con ellos apoyándolos? Bueno, a mí me preocupa porque por un lado el mensaje que va a seguir la oposición es un mensaje muy populista. Ellos creen que solamente subir el salario al 25% es maravilloso. Ellos no miden las consecuencias porque no han tenido o la capacidad técnica o la honestidad de decir que eso se vuelve inflación. Entonces me preocupa que la oposición vaya a pedir unas cosas que tienen implicaciones económicas negativas. Y la otra preocupación que tengo es que este gobierno no se dé cuenta de que aquí tiene que tener una política social y una política productiva que incorpore estos sectores. Tú no apuntes limosna, que fue lo que prometió Cepeda. En eso está equivocada la izquierda. Esto no es solo limosna, esto es cómo se inserta estos sectores en la producción. Y eso lo tiene que hacer este gobierno. Entonces aquí no es la política social tradicional ni la política productiva. Y yo le hago un llamado aquí y aprovecho al sector privado. El sector privado se tiene que comprometer en ayudar a reducir desigualdad, no solo pobreza, incorporando población. Si el sector privado no juega ese rol y no, ellos que están tan cerca de este gobierno, no obliga a este gobierno a que no descuide esos sectores, aquí tenemos un problema social muy serio. Bueno, doctora Cecilia López Montaño, muchísimas gracias por venir aquí a la cabina de Caracol Radio y hablarnos de Gobierno Petro. Solo una pausa. Muchísimas gracias y invite a los oyentes a que compren el libro. Pues ojalá lo lean, pero yo se lo quiero recomendar a este gobierno porque creo que hay ahí lecciones positivas y negativas que sería bueno que las miraran. Exministra, gracias. Muchas gracias.